Analicemos todo lo que sucede en torno a Gürtel y la rebaja de sus condenas con el abogado penalista Víctor Manuel Senligrat. Señor Senligrat, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Tras la confesión de Francisco Correa y el abono de esos 2 millones por delitos fiscales, la Fiscalía rebaja la pena ahora a 7 años y medio frente a los 22 que le imponía antes. ¿Es lógica semejante reducción? Bien, vamos a hablar siempre o hablo desde la perspectiva de lo que es las informaciones que recibo o que están realizándose. La lógica o no lógica en el derecho es muy difícil de decir. Vamos a decir si es ajustado a derecho o no es ajustado a derecho, si me permites esa expresión, para que vuestros televidentes estén al tanto del sentido legal de un acuerdo con el Ministerio Fiscal. ¿Es habitual? Puede realizarse ese acuerdo con el Ministerio Fiscal. Es habitual que en este caso la Fiscalía pueda rebajar unas pensiones, unas condenas, pero no por el hecho de que haya ninguna actuación que pueda considerarse antijurídico, sino por el hecho de mayor claridad o por ese consenso que demuestre claramente que hay esa viabilidad de la condena. O sea, contestando a tu pregunta, ¿es viable? ¿Es habitual? Suele serlo, y es habitual que ocurra. Ahora, hay que profundizar luego más, y es lo que ciertamente no lo sabemos en concreto, pero sí suele ser habitual. ¿Pero qué depende habitualmente que la Fiscalía decida rebajar sus pretensiones para uno u otro acusado? Y además, también me gustaría saber si está regulado, si existe alguna regulación del propio fiscal. Sí, el fiscal tiene un estatuto del Ministerio Fiscal, pero el fiscal lo que está sometido es a la ley, como todos. Es decir, todos los jueces, los ciudadanos, las ciudadanas, estamos sometidos a la ley. Depende de las circunstancias siempre en cuanto a la petición de condena y hechos que se puedan demostrar. Es decir, si hay hechos que además hay un arrepentimiento, también puede haber en este caso una disminución de esa condena en cuanto a temas, por ejemplo, de hechos que, repito, no puedan probarse. Por lo tanto, es una cuestión bastante directa de lo que en el proceso se vaya llevando a cabo. Es decir, por regla general, los fiscales y los justiciables en este sentido no realizan barbaridades en cuestiones de acuerdos. Tienen que estar ajustados a derecho porque además luego tiene que dictarse una sentencia que es el juez, el magistrado o la sala, que en este caso controla también esa situación. En consecuencia, la viabilidad del Ministerio Fiscal está sometido al margen de sus estatutos, está sometido lo que a todos, a la ley. En la justicia penal es relativamente común que la Fiscalía rebaje las peticiones de cárcel para aquellos que colaboran con la justicia y en algunos delitos y decidan confesar y ayudar así a encarcelar a acusados aún mayores. Pero, sin embargo, en este caso de Gürtel, las concesiones se hacen al principal cabecilla de la trama. ¿Qué sentido tiene? Pues el único sentido que puede tener es un sentido de pruebas, es decir, de la acreditación de esas pruebas, y que en este sentido entiendo, es decir, es una cuestión que además debe de estar fundamentada. Cuando hay un acuerdo en este sentido con la Fiscalía, debe de estar fundamentada conforme a ley. Es decir, no son acuerdos caprichosos, no son acuerdos aleatorios, no son acuerdos sorpresivos, sino que se han llevado a cabo con una determinada negociación legal y dentro de que ninguna de las partes implicadas en el proceso salga perjudicada, porque aquellos acuerdos que sean contrarios contra aquellas partes que estén personadas en el proceso pueden perfectamente instar las acciones legales oportunas. Es decir, hay una cosa que a veces se escucha en determinados políticos o en determinadas personas públicas, y es el hecho de hablar sin tener en cuenta la presunción en principio de inocencia ni además el sometimiento y la prudencia a los procesos judiciales y la ley de protección de datos y todas las demás cuestiones que ampara a todo justiciable. Y en este caso hay que tener en cuenta también los fundamentos jurídicos que se apliquen. El derecho es mucho más difícil de lo que la gente cree y por consiguiente es algo que hay que ver con profundidad para no hablar de una manera temeraria, vamos a llamarlo así. Por consiguiente entendemos siempre que esos acuerdos con la Fiscalía, si hay alguna parte en el proceso que considera, y la propia sala, si consideran que es contrario a derecho, evidentemente no se van a tener en consideración o no se tendrían en consideración. ¿Puede ser que las intenciones políticas sean las que hayan motivado ese cambio de actitud en la Fiscalía? Déjeme que me explique. Sí. ¿Puede ser, ¿Cómo no voy a dejar que te expliques? ¿Puede ser algo goloso el hecho de que Francisco Correa haya tirado de la manta y que por ello haga caer a muchos otros políticos? Bueno, estimada y admirada Alma, estás hablando con un abogado que antes que abogado soy persona y que soy tremendamente ingenuo. Yo siempre he creído y creo en que los golosos están en que no lleguemos a la diabetes, en que no haya un excesivo endulzamiento de la situación y que haya algo que por tanto tomar dulces nos vayamos a tener que ir al médico. Por consiguiente, la política con el derecho no debe de juntarse.
Esta es la opinión de un trabajador del derecho de más de 30 años. Y como abogado especialista en derecho de familia, derecho matrimonial y en derecho penal, ir aprendiendo diariamente si esto ocurre, que presuntamente a veces, no por el tema en sí solo político, sino porque a veces puede haber determinadas actuaciones. La palabra político, como tú sabes, viene de pospoli, ciudadano o ciudadana. En consecuencia, todos estamos sometidos a la ley y al propio vivencia de la ciudadanía. Pero repito, déjame que en ese sentido manifieste lo que considero que es lo adecuado, y es que la política y el derecho, o el derecho y la política, aunque ciertamente toda persona del mundo del derecho es político porque es ciudadano, no debe de influir para dictar sentencias. Esto es lo que tenemos que luchar todos y lo que habitualmente digo en vuestras noticias, y es: intentemos que el delincuente, cuando entra en los juzgados, tenga, entre comillas, temor. Y que el ciudadano o ciudadana de a pie, cuando entra en los juzgados, no tenga miedo, tenga la ilusión de que esté sometido y tutelado judicialmente. Víctor Manuel, el caso de Correa contrasta también con el del Bigotes. Contábamos antes que hoy ha declarado que no iba a volver a colaborar con la justicia porque no le ayuda en absoluta. ¿Cómo sería posible la supuesta desigualdad en el trato entre uno y otro? Bueno, esa desigualdad dependería de las manifestaciones o colaboraciones, según entiendo, que pueda realizarse en cuanto a esta cuestión de uno y de otro. Pero esas colaboraciones deben de ser siempre sometidas para lo que es el proceso, como he dicho anteriormente, es decir, que no vayan contraria a la ley o contraria a alguna parte en el procedimiento. Perdón por la repetición, pero es que entiendo que es fundamental. Está el principio de la legalidad, está el principio de la seguridad jurídica y está el principio de que aquella parte que se considere que hay una indefensión ejercite las acciones legales oportunas, como también aquella parte que considere que hay alguna nulidad, algún vicio, algún abuso de derecho, igualmente lo ejercite, pase lo que pase legalmente, tarde lo que tarde legalmente, pero lo que hay es que ejercitar los derechos, que es la única manera de que los ciudadanos y ciudadanas avancemos en este país. Pues Víctor Manuel Seligrat, gracias por estar en nuestro informativo. Gracias a vosotras, gracias a ti.